Quiero invitaros para abrir vuestras Biblias conmigo en el libro de Hechos, Hechos capítulo 9, un texto muy conocido. El libro de Hechos es el único libro histórico del Nuevo Testamento. ¿Sabes esto? El único libro histórico. Nosotros tenemos los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y después las cartas que Pablo escribió a iglesias, en las cartas pastorales, son las cartas que escribe para Timoteo y para Tito, y tenemos el libro de Apocalipsis. O sea, el único libro histórico del Nuevo Testamento es el libro de Hechos. Así, cuando vosotros vayáis a un seminario, ya sabéis lo que es un libro histórico del Nuevo Testamento, ¿vale? Mira, abra conmigo capítulo 9. Siempre hago la lectura en la nueva versión internacional, pero hoy voy a hacer diferente. Voy a hacerla en la Reina Valera, que es la versión más conocida ahí. Y yo pienso que Dios va a nos hablar muchísimo en esta mañana a través de sus palabras, de tu palabra. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? ¿Amén? Qué bien. Está así. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. En la versión nueva internacional está de repente, pero aquí está repentinamente. Le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo en las manos dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado.
Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Hasta aquí está el texto que queremos leer esta mañana. Vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te agradezco porque ella por sí misma es bendecida. No hace falta que oremos por la palabra, pero nosotros entendimos que necesitamos orar por nosotros mismos, Señor, para que nuestro corazón, para que nuestros corazones aquí en esta mañana sea una tierra fértil y tu palabra, que es la buena semilla, caiga en esta tierra y produzca el 30, 60, 100 por uno, de acuerdo con tu voluntad, Señor. Sí, Padre, de acuerdo con tu revelación, queremos orar reprendendo todo espíritu ladrón que se presenta, que hace comparecencia en nuestras reuniones, Señor, con la finalidad de robar la semilla. Queremos liberar una palabra de orden, fuera ahora en nombre de Jesús. Que solamente el Espíritu de Dios tenga libertad para trabajar, para obrar en este lugar, en este local. Y que tu nombre sea glorificado. Que nuestras vidas sean transformadas, cambiadas por el poder de tu palabra, Señor. Sí, Señor, nosotros te oramos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mira, semana pasada yo empecé a predicar una serie de predicaciones aquí sobre caminos, sobre enseñanza, lecciones que aprendemos a través de algunos caminos de la Biblia. Y semana pasada nosotros predicamos el camino de Betania. ¿Acordaos? Hablamos aquí, para aquellos que no estaban, del camino cuando Jesús iba hacia la casa de Lázaro, su amigo, que vosotros sabéis que estaba muerto. Y que Jesús se retrasó 2 días en la ciudad, allí donde estaba, antes de ir hacia Betania. Y aprendemos que en este camino nosotros tenemos que lidiar con las personas que no tienen fe. ¿Te acordaos de esto? Que Tomás dijo, mira, y vamos a volver para Judea. Porque Jesús, en vez de ir para Betania, volvió para Judea, donde la gente estaba buscando matar. Y Jesús no contestó nada a Tomás. Simplemente siguió su camino. Y que a veces nosotros no debemos hacer caso a quien no tiene fe. Seguir y buscar a hora, el momento exacto de cuando vamos a confrontar a las personas que no tienen fe. Y aprendemos otras lecciones que no voy a predicar la misma predicación de la semana pasada. Pero quiero aprender hoy un poco sobre el camino de Damasco. Vosotros conocéis la historia de Saulo, que después se convirtió en Pablo, que conocemos, que fue una de las personas que más marcó la iglesia en el Nuevo Testamento, con sus cartas, aunque escribió la mayoría de ellas, ¿dónde? Preso. Pero impactó la vida de la iglesia. Y hoy quisiera yo compartir un poco sobre el momento que empezó este ministerio de Pablo. ¿Cómo fue que aquí Saulo fue marcado? Quisiera un poco meditar sobre las lecciones sobre el camino. Y para entender un poco sobre este camino, sería interesante hablar un poco sobre el contexto. Cómo vivían los primeros cristianos. Vosotros sabéis que Jesús había sido asunto a los cielos y la iglesia empezó en Hechos capítulo 2. Y la iglesia empezaba a crecer. Pero con el crecimiento de la iglesia también viene lo que se llamamos la persecución. Y para entender un poco, para ponernos en contexto, tenemos que echar un vistazo, una mirada en el capítulo anterior, que es el capítulo 8 del libro de Hechos. Si vosotros tenéis ahí, el versículo 1 del capítulo está así. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban y hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Fijaos en esta expresión. Saulo causaba estragos en la iglesia. ¿De qué manera? Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. El texto empieza aquel día. ¿Qué día fue este que desató esto? Fue justo el día en que Esteban
había sido apedreado. Los religiosos jugaron a Esteban como un hombre que era peligroso para la fe de aquellos días. Porque Esteban se convertiría en el primer mártir de la fe cristiana. Porque hablaba con autoridad, con poder. El texto, el capítulo 7, habla que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y por eso hablaba con poder y con autoridad. ¿Y por qué nosotros podemos pensar, mira, ¿y por qué Dios permite que sobrevenga tiempos de persecución? ¿Ya has hecho esta pregunta alguna vez? ¿Por qué nos sobrevienen a veces tiempos de persecución? Gracias a Dios nosotros aquí vivimos en España, en la democracia, y tenemos libertad para predicar el Evangelio. Porque vosotros sabéis que antes, en el periodo franquista, no se podía predicar, porque ser español significa ser católico. Estoy hablando alguna tontería, pero este es el principio que se enseñaba en muchas cosas. ¿Ah? Sí. Y las iglesias no podrían tener ningún patrimonio en su nombre, evangélicas, porque si pusiera era expropiado. Pero hoy tenemos libertad para predicar, pero hay sitios hoy en el mundo que no se puede predicar el evangelio como predicamos abiertamente. En los países islámicos, musulmanes, no se puede. A riesgo de recibir la condena de muerte y todo más. Tengo compañeros míos de junta de misión que están en países que nosotros llamamos de acceso creativo. O sea, que tenemos que tener creatividad para predicar el evangelio en estos sitios, porque si no pueden ser muertos. Y aquí empezó una persecución. ¿Y por qué Dios permite que se empiece una persecución en este tiempo? Vosotros sabéis que Dios había dado una orden, un comando a Jesús en Hechos capítulo 1, 8. ¿Alguien puede leer ese texto? Hechos capítulo 1 y 8, por favor. Jesús estaba hablando de una promesa, que ellos recibirían ¿qué? Poder del Espíritu Santo, para ser ¿lo qué? Testigos. Testigos. Llevar la palabra. ¿En qué lugares? Jerusalén, Judea y hasta. Pero la iglesia había recibido poder de Dios y seguía ¿dónde? En Jerusalén. Jerusalén está, hombre, aquí está muy cómodo, ¿eh? Jerusalén de maravilla. Jerusalén, la iglesia creciendo. Jerusalén, tal. Pero ¿cuál era la orden de Dios? Pero ¿qué pasa? En capítulo 8 vimos que se empieza una persecución. Y yo pienso que muchas veces cuando la iglesia deja de cumplir a Hechos 1:8, Dios envía Hechos 8:1. ¿Entendiste? Cuando nosotros dejamos de hacer Hechos 1:8, Dios permite que venga Hechos 8:1. Envía una persecución. Y la palabra nos dice aquí que hombres piedosos sepultaron tal. Pues, ¿dónde está? Aquel día se una persecución contra la iglesia de Jerusalén y todos dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Tuvieron, hombre, que darle caña. Y el evangelio así fue haciendo ¿qué? Expandiéndose. Y muchas veces Dios permite que ocurra esto en nuestra vida. A veces Dios permite que lleguen momentos difíciles para que salgamos de nuestra zona de confort. ¿Sabe lo que digo? Pero vamos siguiendo. Un tiempo en que se pensaba que la iglesia de Damasco iba a desaparecer. La segunda cosa que yo aprendo aquí es que, para nos poner en contexto, es que ellos pensaban que la iglesia iba a desaparecer. Hechos capítulo 9, versículo 12 está así: y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse preso a Jerusalén todos los que pertenecieran al camino. Era la manera como los cristianos eran conocidos en aquella época. La gente del camino. Los del camino, fuera hombres o mujeres, que sea. En otras palabras, la intención aquí era acabar, terminar con todo lo que representase un movimiento en aquel momento de la iglesia. Entonces, este era el momento.
Y para Saulo, las cartas ayudarían a terminar con esta secta. Y así, la iglesia de Damasco sería cerrada. Fijaos que el diablo, desde que empezó la iglesia, está intentando acabar con ella. ¿Acordaron semana pasada cuando compartía sobre la historia del pastor de Cuba? Que llegaron ahí y dijeron a él que cuando empezó la revolución, esta de Fidel Castro, y que los militares llegaron y dijeron que, mira, nosotros estamos acabando con la iglesia. Y el pastor oyó así muy gracioso, mira, ya van 2000 años intentando acabar con ella, son vosotros que van a acabar. Y 35 años después de la revolución, este pastor daba su testimonio de que la iglesia seguía triunfante. Porque hay una promesa. Jesús dice que contra las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. ¿Puedo oír un gloria a Dios? Aunque no seamos pentecostales, podemos decir gloria a Dios, no pasa nada. Pero tú y yo sabemos cómo va a terminar la historia. Pero los de Damasco no sabían. Los de aquella iglesia de Damasco no sabían cómo iba a terminar la historia. Pero yo pienso que Dios sigue haciendo lo mismo. Mientras la gente se piensa que todo está se acabando, terminando, Dios sigue diciendo que puede estar empezando algo grande. Aunque la gente piense que está se acabando, Dios, mira, para vosotros está acabando, pero para mí está empezando. Qué tremendo es nuestro Dios. E eu penso que podemos aprender algumas lições preciosas com a vida de Saulo nesta manhã. A primeira lição que eu aprendo aqui é que o caminho de Damasco, e aprendo com a vida de Saulo, é o caminho que representa o de repente de Deus. ¿Qué es esto, pastor? De repente de Dios. La primera lección que aprendo es que este camino es el camino. Vamos al texto. Hechos, capítulo 9, versículo 3. Está así: en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. En la nueva versión internacional. Y me llama muchísimo la atención la palabra de repente o repentinamente, como está en la vuestra de Reina Valera. Repentinamente. Nosotros vamos a encontrar esta expresión varias veces en el libro de Hechos. Y casi en todas ellas está, vamos a leer, Hechos capítulo 2, versículo 2. Está ahí, está en la pantalla. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban reunidos. ¿Qué fue esto aquí? Fue Pentecostés. Pero vamos a otro. Hechos capítulo 16, verso 26. Fíjate de nuevo. De repente. ¿Están leyendo ahí? De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos les soltaron las cadenas. ¿Acordados de este texto? Fue cuando Pablo y Silas estaban presos en la cárcel porque habían liberado una chica que sufría de un espíritu de adivinación y causaba amenaza a que la gente prendieron a Pablo. Y a la medianoche, ¿qué pasó? De repente. De repente. Hay otro texto, que el mismo, que es Hechos 26, 12 al 18, no vamos a poner, porque a la misma repetición es Pablo contando cómo fue su conversión. Pero Hechos 26, de 12 a 18, Pablo está diciendo aquí, contando cómo fue su conversión, y vuelve a utilizar esta expresión de repente. Fijaos que esta palavra é interessante porque eu apontei isto, me chama a atenção, estou compartilhando com vocês. É que refleja o momento exato da manifestação do sobrenatural de Deus. Quando nadie está esperando, de repente chegou. ¿Sí o no? Es un adverbio. Los profes de gramática ahí me ayuden. Que indica una acción repentina. ¿Sí o no? Que fue movido por alguien, pedido por alguien. Y así que el camino es el camino de repente. ¿Y qué ocurrió de repente? Según el texto que leemos, un resplandor de luz del cielo rodeó Saulo. Y aquí yo aprendo que
há algumas coisas muito interessantes que nós aprendemos com esta luz que Saulo se encontra. Saulo se queda expuesto a la luz de Jesús, a los efectos desta luz, e que traem enseñanças preciosas para nós. A primeira coisa que nós devemos saber é que a luz era de quem? Quem era a luz? É o próprio Deus, se revelando através de Jesus ali para aquele homem. Pero Saulo não sabia hasta que Jesus se revelasse. Oye, a mim me gusta muitíssimo quando vou com Dani salir para o cine a ver películas de heróis. E agora mesmo ele e eu estamos enganchados numa série de heróis. É o tempo que tenho com ele para estar com ele um momento que ele haga uma coisa que lhe guste, que me gusta, e hacemos um momento que reservamos para estar juntos. E nós papás temos que reservar tempo com nossos filhos, sim ou não? Porque nós devemos. O mundo sofre uma crise de paternidade e de masculinidade. Os homens estão se feminizando e as mulheres estão se masculinizando. Não sei se me explico. E para formar esta identidade, nós necessitamos estar com eles. E eu he elegido a ver uma série com ele de heróis. Uma destas aí que dá nestes canais aí de séries. E a maioria de los heróis, os guionistas, os que escrevem, que a maioria vem de los cómics, escrevem como foi sua origem. Alguns nascem com habilidades especiais, são mutantes, tal. Outros se conviertem em heróis porque passaram por um processo de transformação, ou porque foram expostos a uma radiação, a uma luz. Sabe o que estou dizendo? E aquilo hace de la persona ter superpoderes. A maioria das histórias são assim, sim ou não? Sou equivocado. Pois bem, então é desta maneira que o mundo vê a luz. Se fuera hoje, se descrever este texto hoje, não diria luz, diria uma radiação. Não, uma radiação. Pero aqui nós estamos falando de que, saindo da ficção e aterrizando na realidade, do encontro com a luz desconhecida. E Jesus se revela através disto. E sabe, eu já he leído várias vezes a Bíblia. Já mais de 20 vezes já he leído a Bíblia, seguro. Em outros idiomas também já he leído a Bíblia. Não estou falando isto aqui para ostentar alguma coisa, é porque quero conhecer, quero saber. Mas os digo de verdade que sigo aprendendo, aún não é aprendido. E cada vez que leio, sempre estamos aprendendo. E a vezes estou aprendendo com alguém que está lendo pela primeira vez. Oye, este está lendo pela primeira vez e está me ensinando algo que já he leído tantas vezes e não aprendido. Porque é uma revelação de Deus que não para, que é inagotável. Amém? E eu he chegado à conclusão, se existe alguém que está interessado em revelar-se, esta pessoa é Jesus. Não há problema de comunicação. A vezes nós salimos com nossos móveis e estamos falando e chega um momento que está fora de cobertura. E começa a cortar. Oye, depois te chamo porque está cortando. Sim ou não? Mas a comunicação com Deus não corta. Se corta de minha parte, mas da dele nunca. Porque Deus sempre está interessado em falar com nós. Sempre quis revelar-se a todos. Havia planeado que a nação de Israel revelasse sua grandeza a outras nações, desde o Antigo Testamento. No livro de Salmos 96, versículo 4, está assim: proclamad entre as nações sua glória e entre todos os pueblos suas maravilhas. Ou seja, é decir, Deus estava interessado que a nação de Israel fuera instrumento para anunciar, para revelar-se, ou revelar a Deus a estas nações. Pero a nação de Israel falhou com seu papel. E hoje Jesus chama quem? A igreja, para cumprir este papel de anunciar às nações sua glória, suas maravilhas. Amém? E a mim me encanta um texto que está na carta aos Hebreus, capítulo 1. A mim me parece, é uma opinião minha, porque, aunque digam que é desconhecido o autor de Hebreus, eu penso que havia sido Pablo que havia escrito esta carta. Pero fíjate que lo que está escrito aquí, capítulo 1, versículo 1 ao 4, Deus muitas vezes
y de varias maneras habló a nuestros antepasados. Fijaos nisto. Deus estava se comunicando. Se fuera hoy, la generación de hoy estaba whatsappeando, ¿no? O facebookeando. Pero Deus de várias maneiras habló a antepasados, em outras épocas, por meio de profetas. E estes dias finais nos ha hablado por meio de su Hijo. A este lo designou heredero de todo e por meio dele hizo el universo. El Hijo es resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha y de la majestad y de las alturas, y así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el hombre que ha heredado supera en excelencia a ellos. Qué tremendo saber que Dios siempre está interesado en revelarse. Y sigue revelando a nosotros. Y nesta manhã está se revelando a través de su palabra neste lugar. Amém? E eu comecei a pensar como Saulo se sentia tras haver caído de la cavalgadura. A Bíblia não diz aqui, mas me imagino que sentiu dolor, hombre, tras haver caído. Não, la caída, esta. Pero a coisa que chama mais atenção é que se sentiu ¿qué? Ciego. Não veía nada. Impotente, frágil. Era desta maneira. E eu penso que quando alguém se encontra com Deus, se vê sua fragilidade. Isaías, quando viu a glória de Deus, diga: ai de mim, que estou desaparecendo, consumindo. Pero tu e eu sabemos que ele ia volver a ver depois de 3 dias. Pero Saulo não sabe. Depois supe que havia alguém que ia orar por ele. Depois me quedei pensando no que se converteria Saulo depois do caminho de Damasco. E tu também sabe como eu que seria alguém que marcaria a vida da história da igreja. Pero há uma ensinança de que eu aprendo aqui quando Deus quita Saulo de sua cavalgadura, tira ao suelo e ali cai. E eu penso que Deus está aqui quitando Saulo de sua zona de conforto. Acordaos que quando eu pensei esse mensagem, eu pensei falando sobre isto. Porque, que passa? Saulo tinha cartas para prender a gente, sim ou não? Tinha autorização, tinha permisso para fazer isto. E ele era alguém tranquilo enquanto a lei e suas crenças. Filipenses capítulo 3, versículo 4 ao 7, está assim. Vou fazer leitura em la versão Deus habla hoy. Aunque também tenho razones para confiar em tales coisas, nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Me circuncidaron a los 8 días de nacer. Soy de raza israelita. Pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo e hijo de hebreos. O sea, era alguien que confiaba en su origen. Hombre, yo no adquirí nacionalidad, yo nací aquí. ¿Sabe lo que digo? No es porque mi padre... No, yo nací aquí. Mi padre soy nativo, porque eu posso nascer aqui, tampouco ser daqui. Sabe o que digo? Mi hijo vai nascer em Espanha, pero não é espanhol. Aunque seja cidadano, pero eu sou brasileiro e sua madre é brasileira, tem doble nacionalidade. Pero Pablo tinha isto. E enquanto a interpretação da lei judia, eu fui do partido fariseu, era fanático e perseguia a los de la iglesia. E enquanto a justiça que se basa em cumprimento da lei era irreprochável. É decir, estamos dizendo aqui, Paulo estava assim, sabia o que estava fazendo? Tu conheces a alguém que crê em algo e pensa que está fazendo o que é correto? E é sincero no que está fazendo? Sim ou não? Pero está enganado. Está perdido. Assim era Saulo era alguém que estava, eu era fanático, hacía muito bem, tinha uma segurança cultural e religiosa, pero delante de la gloriosa manifestação de la luz, todo isto vem abaixo. Todo isto vem abaixo. Literalmente se cai de sua cavalgadura, pero literalmente todos os conceitos vêm abaixo. E sabe por quê? Porque Deus
no puede trabajar con alguien que se piensa ser alguien. Si nosotros somos alguien, somos porque hay alguien viviendo en nosotros que es Jesús de Nazaret. A Él se la gloria. Amén. Y Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No estamos hablando apenas de una luz, de una radiación, de una experiencia mística, como las religiones suelen enseñar. Nosotros estamos hablando de una persona. El evangelio, el cristianismo es una fe personal. Durante muchísimos años, la iglesia mantuvo la fe cristiana dentro de los monasterios, de las iglesias. Pero la fe cristiana es algo que vivimos al diario, todos los días. Yo vivo fe cristiana. Hoy vosotros tienen iglesia, tienen culto. Sí, culto tenemos, reuniones. Pero en Sudamérica la gente: hoy vosotros tienen iglesia. No, la iglesia tiene todos los días. Yo soy la iglesia. Yo soy el cuerpo de Cristo. Y yo puedo hablar con Dios todos los días, donde quiera que sea. Sea cuando estoy en mi habitación, sea cuando estoy caminando por la calle, sea cuando estoy donde esté. Yo puedo hablar con el Señor. Y puedo tener un momento de intimidad con el Señor. Y qué maravilloso es cuando nosotros tenemos ese momento con el Señor y tenemos esta fe personal con el Señor. Pero yo voy a terminar aquí, nesta mañana, que el tiempo ya está terminando. El camino, con otra lección, que es el camino de Damasco, nosotros aprendemos a hacer lo que Dios quiere. Y perdona lo que voy a decir ahora. El camino de Damasco, Saulo aprende a hacer lo que Dios quiere y no lo que le daba la gana. Versículo 6 está así: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Diferente la pregunta, ¿no? Oye, nosotros estamos hablando de alguien que en el versículo 1 de este capítulo sabía muchísimo lo que iba a hacer. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué Saulo iba a hacer? Perseguir, prender, machacar a la gente. Pero ahora, el versículo 6, invirtió la cosa. Está preguntando: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo tenía muy clara su misión cuando nosotros hablamos ahora. Mas ahora vemos un Pablo decidido a hacer lo que? La voluntad de aquel que era mayor, en el cual él no podría resistir. Nosotros vivimos en una sociedad en que la gente te dice: haz lo que te dé la gana. ¿Sí o no? Y nos convertimos en personas individualistas. Hacemos las cosas a nuestra propia medida, lo que nos conviene. Incluso criamos un concepto religioso que nos conviene. Cuando nos conviene, rezamos, oramos. Pero cuando hago, ya lo sé que voy a hacer. Y a veces, desgraciadamente, las personas a veces nos procuran, no digo aquí, pero en otros lugares, para pedir una orientación, pero ellas ya han decidido lo que van a hacer. Ya estão decididos em lo que vão fazer. Já sabem exatamente, já têm o guião todo preparado. E apenas, só querem que nós firmemos abaixo. ¿Saben? Pero já sabem o que querem fazer. Pero aqui temos alguém que tinha cartas firmadas por autoridades, pero ele havia decidido fazer o que Deus queria fazer. E eu penso que nós reconhecemos a alguém que ha estado no caminho de Damasco, quando reconocen, a manera como reacciona a la voz de Jesús. Voy a repetir. Nosotros reconocemos a alguien que está en camino de Damasco por la manera como reacciona a la voz de Jesús. Es la voz de Jesús. Entonces voy a obedecer lo que Dios está mandando hacer. Esta semana, y aquí termino, nosotros estábamos aquí meditando, Esperanza estaba meditando con nosotros sobre la vida de Mateo. El llamamiento de Mateo. E algo muito interessante que nós estávamos compartilhando aqui é que quando Jesus chamou Mateo, onde estava Mateo? Mateo estava em casa. ¿Acordaram onde estava Mateo? Não, Mateo estava em seu trabalho, em seu posto de trabalho. Ele era recaudador de impostos.
Y cuando escuchó la voz de Jesús, él no titubeó, se levantó y decidió seguir a Jesús, aunque aquello representase pérdidas importantes. La primera era su empleo. El momento que Mateo se levanta, fue al paro, porque no iba a recaudar más impuestos. Después, iba a perder muchísimos de sus compañeros de amigos, de actividad, de profesión. Este ia abandonado. Pero, aunque isso representasse perdas importantes, todas estas coisas foram ofuscadas por el brilho del llamamiento de Jesús. Algo muito grande, poderoso, superior. E eu penso que nesta manhã Jesus está aqui revelando sua luz através de sua palavra. E deseja escutar de cada um de nós lo mesmo que escutou de Pablo. Senhor, ¿qué quieres que yo haga? Hasta aquí yo he hecho lo que las personas me dicen que es lo que debo hacer. Lo que los medios a veces nos dicen la manera como debemos hacer. Amigos que tenemos. Oye, y hay gente, me perdonen por la sinceridad, pero hay gente que no sabe ni manejar su propia vida y quiere controlar la vida del otro. Que no sabe ni cuidar de lo suyo. Y sabe, no, mira, si yo fuera tú, es que haría así, ¿eh? Y habla como si hubiese estudiado una carrera de psicólogo, ¿eh? ¿Sabes? Y se posiciona, no, oiga, puedo ser sincero, escucha, mira, yo haría así, ¿eh? Y habla con una convicción, o si no, te escribe, envía un mensaje. Pero en esta mañana, eu penso que Deus pode se revelar como revelou a Saulo através de uma luz brilhante, uma forte, uma experiência transcendental. Pero Deus pode se revelar de maneira sencilla. E eu penso que nesta manhã Ele está se revelando através de Sua palavra. Talvez Deus te ha traído aqui nesta manhã só para dizer isto. Eu quero fazer uma oração nesta hora para terminar. E quisiera orar por ti nesta manhã. Cierra tus ojos nesta manhã por um momento. Pense um pouco. Isto aqui não é um lavado cerebral. Deus te pide nesta manhã para que tu penses, evalue. Pablo, escrevendo a Timoteo, ele habla assim, mira, pensa, medita nestas coisas. Haga labor de reflexão. Pense. Talvez tu tenhas cartas aqui. Não como as de Pablo. Se sienta autorizado para vivir a vida que está vivendo e para fazer o que está fazendo. Mira, eu hago assim porque já me fizeram no passado isso e agora não sou tonto, hein? Me fizeram uma vez e sigo fazendo. Hago assim porque o mundo é de los listos. Eu não sei o que tu has passado para estar vivendo e atuando da maneira. Talvez tu estás atuando para chamar a atenção de alguém. Pero a vida não se resume em viver a vida para chamar a atenção de alguém. Ou de tu padre, ou de tu madre, ou de tu esposo, ou de tu marido, ou de tu esposa, quem seja. Ou para chamar a atenção de alguém. Pero a vida não está pensada assim. Deus nos ha chamado para fazer sua vontade. Por isso, nesta manhã, Deus está esperando uma oração tua nesta manhã. Senhor, o que queres que eu haga? Eu reconozco que minha vida hasta hoje não ha hecho muito, hein? Há coisas que não desearia nem comentar aqui, nem fazer comentários. Mas nesta manhã, Senhor, eu decido fazer tu vontade. O que queres que eu haga? Estou aqui aberto para receber tus planos, Senhor. Estou aqui com mi GPS para que tu configures para onde tu queres que eu vá. Onde tu queres que eu esteja. Sim, Senhor, graças por tu palavra nesta manhã. Gracias por las enseñanzas del camino de Damasco. Gracias porque tú permites que situaciones ocurran en nuestra vida para que caigamos, para que bajamos de donde estamos, para ver tu luz, para tener un encuentro contigo, Señor. Sí, Señor, yo creo que lo mismo que ocurrió en la vida de Saulo, que vino a ser Pablo, puede ocurrir en mi vida, Señor. Oh, Señor. La verdad es, Señor, que yo reconozco
nesta manhã que estou ciego, estou perdido e que necessito de orientação. E só tu puedes fazer isto, Senhor. Estou disposto a ouvir, escuchar tu voz e a seguir tu palavra, a seguir tus mandamentos, Senhor. Perdona-me, Senhor, por lo que tenho hecho em minha ignorância, sem saber, pensando que estou fazendo o correto, quando o Senhor, delante de tu palavra, ha chegado à conclusão que estou no caminho equivocado, Senhor. E nesta manhã, Senhor, te pido que tu me leves com tus manos, Senhor, e abra mis ojos, que todas as escamas de mis ojos caigan nesta manhã em nome de Jesus, e que eu vea lo que tu tienes para mim, Senhor, reservado para mim nesta manhã, Senhor. Sí, Senhor, oh Deus, nesta manhã, que salvação venga a mi coração, que sanidade venga a mi coração, que venga um tempo novo para mi vida e para aqueles que estão cerca de mim, Senhor, para os de mi família, de mi casa, Senhor, para aqueles que me conhecem, Senhor. É verdade, Senhor, que há um preço a ser pago, Senhor, pero reconozco que tu estás comigo, Senhor. Graças, Senhor, por tu palavra. Graças, Senhor, por tu bendição esta manhã. Assim te oramos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.